¿Cómo están mi hermosa gente de este hermoso canal? Espero que se encuentren muy bien. Yo soy Tony JM20 y estamos con un nuevo video para el canal Cracks. El macho. Esta vez mi hermosa gente vamos a ver a detalle sobre esta parte de irse antes de que la isla acabe. Ya saben que ahora hay una nueva función en la cual el líder de la alianza puede activar el retirarse, o sea el salir de la isla antes de que termine esta isla, obviamente. Entonces hoy vamos a ver si es viable eso, qué es los requisitos que toma esto para que tú puedas, obviamente como líder y su alianza si decide salirse. ¿Listo? Entonces si eres nuevo en el canal no te olvides suscribirte, dejar tu hermoso like y activa la campanita para que YouTube te notifique cada vez que haga y suba un nuevo video. Así que sin más que decirles mi hermosísima gente, muchas gracias por su hermoso apoyo. Vamos con el videito, vamos para allá. Perfecto familia, estamos dentro del hormiguerito, perfecto. Y lo que tenemos que darnos cuenta de que en esta isla, lastimosamente este tema de salirse antes de tiempo, para mí, listo, y para lo que puedes ver, más bien no es como una opción que ustedes deben tomar. A veces por sentir, qué sé yo, la necesidad de salirse, o se sienten a veces la alianza decepcionada de que no puede continuar porque dos alianzas se unieron para sacarlos de la zona y así los empiezan a atacar y les desgastan demasiado. No es opción salirse de la isla, a mi buen criterio. ¿Por qué razón? Porque imagina, tú preparaste a tu alianza durante mucho tiempo, los preparaste en el caso de que hayas hecho que bajen el poder para mejorar el emparejamiento o hayas hecho esto de desactivar el hongo mutante, pues todo es una sumatoria de preparación antes de entrar a la isla. Todo eso pues lleva de la mano algo muy importante. Cuando entren en votación, gentita, tienen que darse cuenta de que ustedes salen de la isla y no van a recibir ninguna recompensa de lo que promete la isla si es que te quedas hasta el final. Por lo general, las alianzas que se quedan hasta el final, aunque no ganes el árbol, pues por lo general vas a ganar dependiendo a la influencia de alianza que tengas aquí. Dependiendo del lugar en el que te encuentres vas a ganar estas recompensas, pero si tú te sales antes del tiempo de periodo que termine no te van a dar estas recompensas. Este es por clasificación de honor, es por personal, o sea cada persona que haga puntos de honor pues se lleva dependiendo al puntaje dentro del ranking de toda la isla, ¿listo? O dependiendo de tu grupo de isla. Y el otro tenemos recompensas de cooperación de alianza. Este es importante, ¿por qué razón? Porque si tú participas y te quedas hasta el final vas a recibir todas estas recompensas. Un insecto de 5 estrellas que no es, o sea, no te queda nada mal. Además de eso, dependiendo a la participación que tenga tu alianza, pues además de solo participar y recibir estas recompensas, podemos ver a continuación de que dependiendo a que hayas ocupado la maravilla de tu zona, listo, y también una maravilla dentro de la zona de recursos, pues puedes ganar recompensas, ¿no? Que a la final eso incrementa un poco más la rentabilidad de poder ir a la isla. Por lo general todos los usuarios que hayan ocupado solo la maravilla de su zona, o sea, ¿cuál es la maravilla de su zona? Todas las que pertenecen dentro de tu zona. Por ejemplo, en mi alianza tenemos esta, en la alianza enemiga tenemos esta, por acá los azules esta, y ellos pueden compartir la zona neutral, podríamos decir, esta zona neutral en la cual nadie puede escoger esta zona. Bueno, así está hecha la isla y está hecha para que estas dos alianzas, pues una de dos, se peleen por esta zona o mantengan la diplomacia. Entonces cada zona, pues por lo general en mi isla, listo, en el grupo que me tocó, salieron dos alianzas de la isla antes de tiempo. Los marrones salieron antes de tiempo. Y por acá los, podríamos decir, verde agua o color turquesa, dependiendo de cómo ustedes lo ven, también salieron de la isla. Entonces, cuando te sales antes de que termine el periodo de la isla, pues no recibes nada de recompensas. Y es como que un poquito de pérdida de tiempo si es que ya estuvieron bastante tiempo. Por lo general a nuestra alianza nos hicieron pues mucho desgaste y lastimosamente no es opción ahora poder ganar en esta ocasión la isla, ¿listo? Habrá otras oportunidades, tal vez de varios errores que hemos cometido siendo líderes o alguna decisión que se tomó mal, tal vez nos jugó en contra. Pero bueno, a la final hay que aprender siempre de esos errores, siempre hay que hacer críticas constructivas. Y tus jugadores te dicen muy bien, podemos mejorar esto, perfecto, hazle caso. Confía en líderes también que te puedan ayudar a planificar cositas, vean cómo es que ustedes pueden atacar, defender. Y veremos más adelante cómo es que va evolucionando la isla, porque a veces hacen cambios para añadir mejorías, para tener buena experiencia dentro de la isla. Y quién sabe más adelante la isla ya no dure tanto tiempo, porque el tema de que dure 45 días hace que la alianza, pues todas las alianzas de un grupo, baje la actividad. Muy bien, entonces
Como les digo, las recompensas estas son importantes de ganar. Ya de por sí, de base, hasta que te quedes al final, si ocupas tu propia maravilla. Listo, y si ocupas tu propia maravilla, ya de base recibes estas recompensas. Dependiendo al líder, a los oficiales, a los R4 y R3, reciben diferentes recompensas. Y además de ello, gentita, además de ello, pues podemos ver de que estas son las recompensas de personas que hayan conseguido maravillas de nivel 9. Además de esto, pero si tu alianza no consiguió maravillas de nivel 9, no hay problema, esto no te lo llevas. A la final, sí es un poco de ayuda porque tengo un insecto de 2 estrellas y esto, pero a la final va a depender de las alianzas. Por lo general, sí te vas a llevar estas recompensas que ya te la asegura la isla. Aquí arribita te dice mis recompensas. Por ejemplo, esas recompensas que tú ves ahí, y te mantienes tal como estás, o dependiendo en qué posición esté tu alianza o haya tomado ya el árbol. Estas recompensas, por ejemplo, nosotros no tomamos el árbol y ya de por sí que no hayamos tomado el árbol vamos a recibir estas recompensas y estas de aquí. Pero nos van a dar si es que nos quedamos hasta el final. Y ya saben que en estos huevitos, podríamos decir acá en los huevitos de la isla perdida, en este caso que dice perdida explorada, podemos conseguir, gentita, en los primeros 5 tiros, una hormiga de la isla asegurada. O sea, dentro de los primeros tiros te dan una aseguradísima. Porque aquí mismo te dice la descripción. Entonces en los primeros 5 tiros vas a asegurar una. Y dependiendo de los demás tiros que vayas haciendo, puede que tengas suerte y te salgan más. Además de eso, dentro de la propia incubación de la isla te puede salir más hormigas de la temporada. Entonces eso es importantísimo y es bueno de que vayan a la isla periódicamente para sacar buenas hormigas, porque hay muy buenas, tanto la Berserker, la Acechadora, la Crimson Fragger, en transportadoras la Golden. Todas esas hormigas son God, gentita. Entonces, si ustedes se quedan hasta el final van a recibir todas esas recompensas. Entonces, para que el líder entre en votación de que tal vez quieran abandonar la isla, por ejemplo, hay esta opción dentro de la alianza que dice Keep the Session. Entonces, si le das ahí, entonces podemos ver de que aquí el R5 y el R4 pueden iniciar la votación de salirse de la isla. ¿Listo? Aquí podemos ver la descripción que nos dice. Los miembros R5 y R4 pues podrán iniciar la votación. Va a depender de... y es que toda la alianza está de acuerdo que se salga. Si las votaciones son a favor de salirse de la isla y esas votaciones son más del 70% o iguales al 70%, digamos que en el caso retórico su alianza dejó obviamente la isla. En ese caso, ustedes van a recibir recompensas por el tiempo que hayan estado en la isla. Por ejemplo, aquí podemos ver cuántas recompensas podemos recibir dependiendo a los días en los que hayamos estado activos durante la isla. Entonces aquí de 21 días a 27 recibiremos esto y así sucesivamente. Esto es muy poco comparado de lo que tú puedes ganar si te quedas hasta el final. Si ustedes ya no tienen posibilidad de ganar la isla, gentita, quédense en su zona, no peleen, tal vez más bien guarden recursos, todos los recursos que puedan para prepararse a otra siguiente isla. Porque quién sabe, en la siguiente puedan ganar, preparándose mejor o buscando más gente para tener más actividad. O tal vez organizando de la mejor manera, porque al final todo esto es como un aprendizaje. Mi criterio, desde la primera temporada de la isla, pues mi alianza sí ha mejorado muchísimo. Listo, tanto en actividad como coordinaciones y entre otras cosas, tenemos varios líderes que pueden apoyar. Esta parte de la votación sí es importantísimo de que se den cuenta que a la final no van a recibir recompensas. Para mi criterio, no escojan la opción de retirarse, más bien quédense hasta el final, aunque la sufran, traten de defender su propia zona, eso sí. Traten de defender al máximo su propia zona porque por su maravilla nivel 8, si ocupan y defienden su maravilla nivel 8, van a ganar ustedes sus recompensas. Entonces eso es importantísimo. Muchas gracias mi hermosa gente por llegar a esta parte del video. A mi criterio podría decirles que es importantísimo de que obviamente guarden y defiendan esa maravilla de nivel 8 porque a la final les va a dar recompensas. Si ya no tienen posibilidades de ganar la isla, pues por lo general aguanten hasta el final y mejor guarden esos recursos para la siguiente isla. Sin más que decir mi hermosa gente, yo soy TonyJM20 y nos estaremos viendo hasta un próximo videito. Los quiero mucho, bye bye. ¿Vieron eso? Eso es ser bárbaro.